7:10 de la mañana, 4 días del inicio de la campaña electoral para las seccionales de 2014, el Consejo Nacional Electoral aún no presenta la nómina definitiva de los candidatos debido a las impugnaciones presentadas de los sujetos políticos. La demora incide en el calendario previsto por el CNE. El tema electoral lo analizamos con nuestro invitado. Juan Pablo Pozo, consejero del Consejo Nacional Electoral. Doctor Pozo, buenos días, bienvenido a este espacio, un feliz año para usted. Están pendientes 3 recursos todavía en el Guayas, de ahí que todavía ustedes no podrían oficializar las candidaturas. Bienvenido. Buenos días, Marcela, muchas gracias por la invitación, un gran año también. Sí, efectivamente estamos terminando una etapa importante que es la inscripción de candidatos y esta tiene que culminarse de buena forma, previo a empezar otra etapa también medular del proceso electoral, que es ya el inicio de la campaña electoral. Recordemos que la campaña va a arrancar el 7 de enero hasta el 20 de febrero y eso no puede modificarse, es un calendario electoral regresivo que lo habíamos planificado hace algún tiempo. En esa medida estamos, 23 de las 24 provincias ya han terminado todo su proceso de inscripción y de calificación de candidaturas. Hoy exclusivamente en la provincia del Guayas están pendientes 3 recursos de apelación que se han presentado ante el Tribunal Contencioso Electoral. Esperamos que estos recursos puedan ser ya resueltos previo al inicio de la campaña y obviamente entregar ya cifras definitivas al país. Sin embargo, Marcela, es importante decir que hoy tenemos ya, con el último dato que pedimos previo a esta entrevista, 27.683 candidatos ya debidamente calificados e inscritos, y aquí se incluyen los de la provincia del Guayas. Habría que esperar exclusivamente estos 3 recursos presentados en el Tribunal Contencioso Electoral para poder hablar ya finalmente del número final de candidatos a nivel nacional. 19 y 25 de diciembre fue el plazo que ustedes se impusieron como Consejo Nacional Electoral para oficializar los candidatos. En este sentido, ¿por qué estas 3 impugnaciones han tardado tanto en el Guayas y qué mecanismos se han tomado y medidas se han adoptado? Bueno, es importante decir, si bien nosotros habíamos señalado de forma clara, considerando el máximo de los plazos que debíamos tener el número total de candidatos a nivel nacional hasta el 25 de diciembre, hoy hay retrasos, en medida de que el primer factor importante creo que yo es el número de candidatos presentados, el número también de objeciones presentadas en algunas delegaciones provinciales, pero también algunas juntas que no han cumplido con los plazos. En el caso de la Junta Provincial Electoral del Guayas, no se cumplieron con todos los plazos que establece la ley, y en esa medida también a nivel del Consejo Nacional Electoral como matriz se han enviado equipo jurídico a través de la Coordinación General de Asesoría Jurídica para que sea un apoyo y una contingencia, pero también tomar los correctivos para que las siguientes fases, viene una fase de escrutinio, no tengamos ningún tipo de inconvenientes con respecto al proceso electoral. Hoy también es una alerta para el Consejo Electoral y se tiene que establecer también responsabilidades porque no se han cumplido con los plazos en la Junta Provincial Electoral. Y entendemos incluso se está investigando a quiénes serían los responsables de esta demora. El día de ayer precisamente se pidió una investigación porque han habido expedientes que, a pesar de que se presentaron impugnaciones en la Junta Provincial Electoral del Guayas, estos no han sido remitidos al Consejo Nacional Electoral para que resolvamos las impugnaciones. Por tanto, aquí se tienen que establecer también responsabilidades. También le corresponde al Tribunal Contencioso Electoral tramitar estos procesos con respecto a los funcionarios para que se puedan establecer precisamente las sanciones que sean del caso. Hoy ustedes van a tener una sesión de pleno para poder distribuir el fondo de promoción electoral, pero ¿cómo hacerlo si es que todavía no tienen a todos los candidatos? Bueno, como hemos hecho en los otros procesos, es decir, si bien estos van encadenados a los otros procesos y no podemos esperar exclusivamente a que se terminen los procesos para arrancar los otros, es importante, por ejemplo, en el tema de impresión de papeleta, nosotros ya hemos aprobado formatos, colores, formularios para que empiecen la impresión de papeletas en el Instituto Geográfico Militar. Igual en la promoción electoral, que si bien ya se ha fijado un fondo general, un fondo global que es de más de 19 millones de dólares, teniendo en cuenta el número de dignidades de elegir, Marcela, que son más de 5.651 dignidades, teniendo en cuenta que tenemos más de 27.683 candidatos, ya nos corresponde como Consejo Nacional Electoral establecer esta distribución del fondo de promoción electoral, que no es un capricho del Consejo, que son fórmulas matemáticas que establece el código y que se diferencia. Dependiendo de la dignidad, dependiendo de la jurisdicción, del número de electores, se hacen ciertas multiplicaciones que establece el código y ya pueden irse asignando estos fondos que serán para que sean utilizados en la época de campaña electoral, que recordemos, hoy el sistema electoral tiene 2 componentes fundamentales en cuanto al financiamiento. El uno es el gasto electoral, el otro es la promoción electoral, que es lo que el Estado financia a través del Consejo Nacional Electoral, con el fin de que los candidatos puedan dar a conocer sus planes de trabajo y sus propuestas y que hay un principio de equidad y que
hoy todos los candidatos puedan tener un nivel de conexión con sus ciudadanos, dando a informar sus planes de ¿Cómo trabajo. asegurar este principio de equidad que se cumpla para todos los candidatos, tomando en cuenta precisamente el número de dignidades a elegir? Es prácticamente imposible pretender que todos los medios de comunicación puedan acceder a los candidatos para conocer los planes y propuestas. Sí, sin duda. Es una limitante el hecho del número tan grande de candidatos que tenemos. Sin embargo, yo creo que aquí lo importante es que todos los actores, que esto no es un tema exclusivo del Consejo Electoral, para que se cumpla el principio fundamental de equidad dentro de un proceso electoral, es importante que todos los actores en materia de sus competencias puedan precisamente hacer que se cumpla. En este caso está Tribunal Contencioso Electoral, Contraloría General del Estado, Consejo Nacional Electoral, también los medios de comunicación y obviamente aquí la premisa fundamental y en la última reforma del Código es que no se tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidato. Es decir, que se cumple un papel absolutamente objetivo. Entendemos que por el número de candidatos es muy difícil que estén todos en igualdad de condiciones en el mismo tiempo en los medios de comunicación, pero que los diferentes medios también hagan el esfuerzo necesario para poder dar a todos los candidatos la posibilidad de que estén presentando sus planes y sus propuestas. Ahora, evaluar la objetividad de la información también depende de ustedes, así como el hecho de evaluar también si es que se ha hecho o no campaña anticipada. Y en este sentido, la semana pasada el presidente del Consejo Nacional Electoral hablaba de que superaría ya el $500,000. ¿Tanto así ha llegado? Sí, esto es también importante decirlo. Creo que hoy sí hay una nueva cultura de lo que significa el proceso electoral. Recordemos antes los procesos, 3 meses antes teníamos empapeladas las ciudades con campañas anticipadas sin respetar los periodos de campaña electoral. Hoy yo creo que el esfuerzo conjunto que han hecho las organizaciones, el propio Consejo Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral y la Contraloría General del Estado y hoy fue una de las debilidades, Marcela, que tuvimos en el proceso electoral pasado. No tuvimos montadas las unidades de monitoreo y de fiscalización con la suficiente anticipación en las 24 provincias. Hoy la realidad es diferente. Esa debilidad se convirtió en una fortaleza. Tenemos en las 24 provincias unidades de monitoreo, de fiscalización, que no solo monitorean prensa escrita y radio y televisión, que tienen brigadas que están haciendo recorridos en toda la provincia, levantando estas evidencias de infracción electoral. ¿Funcionan en todas las provincias? En todas, en las 24 provincias. Por eso había señalado el propio presidente, este rato también pedí un corte para esta entrevista. Tenemos registradas más de 4,000 evidencias de infracción electorales, aproximadamente $600,000 de campaña o de pre-campaña anticipada, y en ese sentido el Consejo Electoral ha sido muy claro. Todos estos costos cuantificados a través del monitoreo van a ser imputados al límite del gasto electoral. Ahora, los controles también de parte del Consejo Nacional Electoral, así como de Contraloría, continúan y continuarán. Sí, realmente para nosotros es importante. Hoy ya entramos en la fase de campaña electoral. Aquí ya se tiene toda publicidad del sector público, tiene que tener autorización del Consejo Nacional Electoral para que pueda ser precisamente presentada por los medios de comunicación. Existe un control ya específico del Consejo Nacional Electoral. Decíamos en la entrevista pasada que si bien el Código establece que todo acto de pre-campaña, de campaña anticipada es una infracción electoral, al mismo tiempo el artículo 208 faculta a las organizaciones políticas desde la convocatoria de elecciones, que fue el 17 de octubre pasado, a promocionar candidaturas, a promocionar sus planes de trabajo, a promocionar sus principios ideológicos, pero que todos estos gastos producto de esa promoción sean imputados al gasto electoral. Por tanto, hay varios componentes, las etapas tienen que tener los controles respectivos en base a las competencias y atribuciones que tiene el Consejo Electoral. El alcalde de Quito ayer ha dicho que va a solicitar o ya solicitó licencia precisamente a partir de la próxima semana para dedicarse de lleno a la campaña electoral. Si bien es cierto el Código de la Democracia no lo estipula, ¿eso sería lo óptimo por parte de candidatos que están presentándose a una reelección? Efectivamente, Marcela, usted lo dice de forma muy clara. Si bien el Código de la Democracia señala que los funcionarios que van a optar por el mismo cargo, por la reelección, podrán, dice el Código, solicitar licencia desde el día de la inscripción de candidatos hasta el día siguiente de la elección. Es decir, queda discreción. Pero creemos firmemente, para mí yo creo que más que un deber legal es un deber ético, al menos en el periodo de campaña electoral, para que no se confunda lo que es el ejercicio de mi función con las actividades propias, proselitistas de una campaña electoral.
por tanto yo creo nuevamente que todas las personas que estarían en esa situación deberían analizar la situación de poder pedir su licencia, al menos en el periodo de campaña electoral. Es un caso diferente a quienes opten por un cargo diferente, como establece el propio Código de la Democracia. Ellos tienen que renunciar previo a la inscripción de candidatos, y por eso tuvimos que varios asambleístas renunciaron a su dignidad de asambleístas para hoy ser candidatos a alcaldes, a prefectos. Pero yo creo que es importante, y yo creo que ahí hacemos, personalmente yo hago un llamado para que las personas que están en esa situación, los funcionarios que están en esa situación, que al menos diferencien totalmente su función con respecto al ejercicio de su función, a su rendición de cuentas, que no solo es un derecho, es una obligación, y lo que es ya sus actividades con fines electorales. Recordemos que el uso de recursos públicos, Marcela, con fines electorales está prohibido por la ley. Es más, la sanción para el funcionario que utiliza recursos públicos con fines electorales es la destitución, y eso le compete pues señalarle al Tribunal Contencioso Electoral. ¿Cómo avanza el mecanismo del voto electrónico? Ayer sin duda fue un día muy importante de respaldo, podríamos decir, de las organizaciones políticas de la SUAY a este nuevo mecanismo que se va a implementar por primera vez. Sí, Marcela, histórico. Lo de ayer de la SUAY ha sido importante, si bien no es causal, mejor dicho, ha sido causal producto de varias reuniones que hemos tenido con representantes de organizaciones políticas, construyendo a partir de los disensos respetuosos, consensos que nos ha permitido el día de ayer todas las organizaciones políticas de la provincia de la SUAY firmar un acuerdo por la democracia y la transparencia en apoyo a voto electrónico. Y en esa medida creemos que es un ejemplo claro al país también. Son noticias positivas de que podemos sentarnos los diferentes actores, la autoridad electoral, los diferentes representantes de organizaciones políticas, en apoyo a un proyecto que lo que buscan es que primero que se transparente absolutamente todo. Se acabó la construcción de proyectos en cuatro paredes, a puertas cerradas. Hoy ha sido completamente abierto. Se han ido destrabando nudos críticos del proyecto con respecto a la transmisión de resultados, con respecto a la aplicación informática, también a que se garantice cada uno de los principios, que el voto sea absolutamente secreto, y en esa medida creo que lo de ayer es un ejemplo para el país. Y una auditoría también de las propias organizaciones políticas para que no quede tela de duda con respecto a este supuesto fraude del que siempre se habla antes de las elecciones. Bueno, son mitos que ya estamos acostumbrados en algunos casos a irlos enterrando fácilmente. Hay más de 6 mitos durante estos 2 años de ejercicio de funciones. El mito, recordemos, del partido único, más de 124 organizaciones políticas, el mito de la mordaza a través del reglamento al Código de la Democracia, el mito de que no iba a haber exit polls y pronósticos electorales, el mito del fraude. Y solo en el último proceso electoral, para poner un ejemplo, en el último proceso tuvimos 2 conteos rápidos, 7 exit polls, y todos, Marcela, coincidieron en los resultados del proceso electoral pasado del 17 de febrero. Es decir, se garantizó la voluntad del soberano, la voluntad del pueblo, y ese es nuestro compromiso de cara al próximo proceso electoral. Algo que incorporamos el día de ayer es que las actas de escrutinio van a tener un código QR que les permitirá hacer un conteo rápido a las propias organizaciones políticas. Así es que todo nuestro esfuerzo para que sea transparente. Yo creo que el proyecto de voto electrónico en la provincia de la SUAY va a marcar sin duda un rompimiento de paradigmas que nos permita mejorar las prácticas electorales y entrar en ese camino irreversible de lo que es la automatización de los procesos. Y también las misiones de acompañamiento de las que hablaba ayer el presidente del Consejo Nacional Electoral, se hicieron observaciones y se ha dicho que la mayoría de ellas ya se han acatado y que se pondrán en práctica en el proceso próximo del 23 de febrero. Sí, es parte de este nuevo proceso. Hemos querido que vengan en medida de lo posible las mismas personas para que puedan ver precisamente si se han incorporado sus recomendaciones. Muchas de estas son prácticas y tienen que ver con el proceso electoral y sin duda mejoran nuestro sistema electoral. Otras de esas son completamente incompatibles con nuestro sistema electoral y obviamente no son tomadas en cuenta. Pero para nosotros yo creo que un organismo electoral que no mejora sus prácticas electorales, que no utiliza, que no se retroalimenta a través de estos informes de emisión, de acompañamiento y de observación, yo creo que no estaría cumpliendo su rol. Hoy para nosotros es importante que, si bien tuvimos un buen proceso electoral pasado, el 17 de febrero, que el 23 de febrero próximo realmente sea un proceso electoral mucho más participativo, más incluyente y que se mejoren las prácticas electorales. Hoy hay, Marcela, varios proyectos emblemáticos: el voto en casa en más de 12 provincias, 2 proyectos de voto electrónico, tenemos el conteo rápido para alcaldes y para prefectos. Es decir, siempre estamos trabajando en optimizar y mejorar nuestras prácticas electorales. La mejor de las suertes en el próximo proceso electoral. Doctor, gracias siempre por estar aquí. Nos vamos a una pausa, regresamos con más. Quédese aquí.